Ahí está. Bueno, amigos, buenas noches a todos. Algunos ya los fui saludando de manera personal. Veo una importante concurrencia, no solo en cantidad, sino también absolutamente calificada. Estamos nuevamente con una actividad del rectorado. En este caso, la idea, entiendo yo, también puede ser hasta preparatoria para la actividad que vamos a llevar adelante en el cierre de esta nueva etapa del Plan de Desarrollo Estratégico de la provincia, que vamos a hacer en Villaguay, en donde algunas de las áreas de trabajo que se han definido tiene que ver con gobiernos locales, con municipios y con comunas. Me pareció oportuno poder tener esta jornada, esta actividad, para que, en este caso, dos amigos, conocedores del desarrollo de los gobiernos locales puedan instruirnos sobre lo que se ha colocado como título de la actividad: gestión y control de los gobiernos locales, en el marco, bueno, de poder conocer, muchos seguramente ya lo saben porque han ocupado funciones de intendente, de concejales, de presidentes de comuna, pero muchos otros seguramente están haciendo sus primeros pasos en la militancia, en el trabajo como dirigente, y sin duda que esto va a ser una exquisita reunión. La idea es que cada uno de los expositores, en este caso Hernán y Jorge, puedan hacer una presentación, aproximadamente 20, 25 minutos, para que después que terminen ellos, poder generar un intercambio de unos 15, 20, 25 minutos, lo que requiera las ganas y la intensidad que tenga el ida y vuelta con nuestros participantes, y que podamos conocer el funcionamiento de los municipios y también de las comunas. Así que vamos a comenzar, en todo caso, con Jorge D'Agostino, que él va a tener a su cargo lo que dentro de la temática figura como el control de los gobiernos locales, el control en los municipios y en las comunas, fundamentalmente, un trabajo que es absolutamente necesario, sobre todo cuando nos toca ser oposición en algún municipio y nuestros concejales requieren de un amplio conocimiento para poder estar atentos a lo que se ejecuta en el presupuesto, se ejecuta en la comuna y se lleva adelante como gestión. Creo que todos los conocemos, pero bueno, Jorge D'Agostino es abogado, colega, fue presidente del comité provincial, fue diputado nacional, también diputado nacional, me tocó compartir con él 2 años de gestión. Así que, Jorge, sin mucha más presentación, te doy tus minutos para que pueda comenzar con la charla. Necesito pantalla. Ahí te tenemos ya, Jorge. ¿Ahí se puede? No. Está inhabilitada. Bien. Un segundo porque estoy desde el celular. Te hago anfitrión, Jorge, si te parece. Y después me lo volvés. Mientras tanto, Nano ahí hay gente, por lo que veo, que está queriendo ingresar. Hay más de 60 personas participando. También contarles a quienes están y eventualmente a quienes no están y sea de interés la charla, que está siendo grabada y que esta charla va a estar a disposición después en las cuentas de las redes sociales del rectorado. Listo, Jorge.
Me dijo, sí, no sé, dijo, ¿dónde te haces que la final? ¿Qué pues? Como ven, vamos a desarrollar un tema en 20 minutos vinculado al control económico administrativo en el municipio de Entre Ríos. Perdón Jorge, Nano, hay... Eso te iba a decir, está con hay el alguien que micrófono. tiene los micrófonos abiertos, loco. Que cierren los micrófonos, por favor. Sí, ojalá que consiga un trabajo también, yo por eso me callé la boca para que consiga el trabajo. Claro. Dijo, era tan cariñosa, se acuerda de ustedes mucho. Y sí, a cada rato me resto, dije, no, claro. ¿Podés cerrarlo vos, Jorge? Claro, porque era su manera de demostrar y ella también se tiene que dar cuenta de... Cuando yo ni lo veía afuera. Hay alguien que está hablando ahí que no se da cuenta que interrumpe. Sí, podés cerrarlo, Jorge. Cerrá el micrófono de Moto Plus ahí. Es 7 Plus. Bueno, ¿ya está? Sí, ahí está, Jorge, dale. En honor al día de hoy, 26 de julio, yo voy a desarrollar mi tema, una situación del 26 de julio de 1890 que dio paso al nacimiento de la Unión Cívica Radical meses más tarde, y creo que enarbolar la bandera en un día como hoy es también rendirle homenaje a aquellos que con disciplina y decencia administrativa trataron de tumbar al gobierno de Juárez Celman por el unicato que se representaba en la corrupción extrema en el país. Perdimos la batalla, pero el gobierno cayó y asumió Carlos Pellegrini, que terminaría nuestra lucha bélica recién en 1916. La verdad es que quisiera empezar con la lectura de un mensaje que dejó ese día y que se vincula mucho, porque ya no hay más balas, para discutir los posicionamientos de poder. Me parece que viene bien decir que me creo relevado de analizar la justicia y la legitimidad de la revolución como recurso superior de las sociedades cuando atraviesan por la situación a que habían llevado a la nuestra sus malos mandatarios. Una justificación de Leandro Alem que vincula dos términos fundamentales que están atados a lo que nosotros vamos a ver hoy: la justicia y la legitimidad, vinculados directamente con el significado del ejercicio del gobierno y en una gestión que tenga que atarse a la decencia administrativa. Los términos vinculados al control, recién, bueno, vi que estaban, discúlpenme, pero eran 3 páginas, yo vi que estaba la intendente de Villa Elisa, la senadora Olaya, la diputada Lena, pero después vi concejales y no vi más gente. Pero ellos me van a entender para los que no están en el ejercicio de la gestión. Es como la luz, la energía eléctrica, el control dentro de la gestión. No pasa nada si la tenemos, y cuando no la tenemos, sí nos preocupa que nos cortan la luz.
En el control ocurre lo mismo. Cuando nos roban, nos damos cuenta que no controlamos. Por eso hay que iniciarse en esta habitualidad a los efectos de poder identificar qué es lo que se puede controlar y qué es lo que no hay control. Nosotros tenemos controles externos y controles internos. Estoy hablando del control económico administrativo del funcionamiento de la administración pública municipal. Para darles una idea, este control externo e interno a nivel nacional se da con organizaciones que están en la Constitución, como la Auditoría General, como el Ministerio Público, que tiene un defensor y un procurador, y como el Defensor del Pueblo, que hace 17 años que no lo nombra el Senado de la Nación. Tenemos órganos de control, tenemos órganos de control. De hecho, lo que más funciona de manera independiente y creíble es la Auditoría General y los organismos infraconstitucionales. Acá tenemos, regulan el transporte, la electricidad, los aeropuertos, etcétera, etcétera, etcétera. Son órganos de control que están destinados a la revisión de la actividad interna del Estado y adentro de la actividad interna, actividad específica, como la del transporte. No es específica la de la Sindicatura General de la Nación, que depende del Poder Ejecutivo de la Nación y revisa la actividad dentro de la administración pública. O la Oficina Anticorrupción o la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que depende de este que está acá, del del Ministerio Público, depende el Procurador General. Ese Procurador General tiene a su vez jerarquía sobre el Procurador de Investigaciones Administrativas, que es un fiscal del Ministerio Público. Siempre que muestro esta pantalla, que probablemente me falten algunos órganos de control, siempre que muestro esta pantalla me sale la primera pregunta para hablar de esos dos temas de ALEM. ¿Ustedes se sienten que está controlado esto? ¿Se sienten? No si está legalmente establecido en las reglas, sino que si ustedes sienten que hay un control en la Comisión Nacional de Comunicaciones, o en el control de concesiones viales, o no voy a decir la Autoridad Regulatoria Nuclear porque no tengo información de que eso no funcione, sino en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. ¿Ustedes lo sienten? Ahora vamos a hablar del significado del sentimiento con relación al control. Y para la provincia de Entre Ríos, tenemos la Fiscalía de Estado, que está en la Constitución, igual que la Tesorería, la Contaduría, el Tribunal de Cuentas, y también tenemos en la Constitución la Fiscalía Anticorrupción, pero puesta dentro del Ministerio Público, o sea, del Procurador General de la provincia, y está siendo discutida su funcionamiento porque hay un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que nos ha hecho dudar sobre la transparencia en el funcionamiento de este organismo. A eso tenemos que sumarle las sensaciones de trampa, producto de que el proyecto aparece en pleno proceso de destitución de una fiscal anticorrupción. De todas maneras, creo que van a aprobar ese proyecto que envió el gobernador, porque tienen mayoría en ambas cámaras, y ese proyecto tendrá que ser modificado, si no lo modifican ahora, en virtud de que hay elementos inconcebibles para entender al control como un acto ajeno al funcionamiento de la administración, para que pueda tener transparencia, independencia, honestidad y completa libertad para emitir sus opiniones, cosa que el proyecto que envió Bordet a la legislatura no contempla. Esto es un tema Jorge,
¿Sí? Jorge, disculpame un segundo porque al haber quedado vos de administrador, hay muchos que están queriendo ingresar y no lo estamos permitiendo. No sé, Nano, cómo podemos resolver esto. O si vos, Jorge, podés permitir. Jorge, Jorge tiene que aceptar a las personas que, como al haber quedado administrador. Yo no Jorge. tengo problema en aceptarlo. ¿Cómo? No tengo problemas en aceptarlo. Cuando Sí. encuentre el pitillo que dice aceptar a todos. Anda a participantes, Jorge, y ahí te va a aparecer. Ahí están entrando todos. Perfecto. Nano, ¿puede quedar Jorge solamente como anfitrión o también alguno de ustedes para no interrumpirlo de nuevo a Jorge? No, solo Jorge va a quedar como anfitrión. Después, Bueno. cuando él me devuelva el anfitrión, ahí no va a volver a pasar. Pero que Bueno. termine después. Termina Jorge entonces. Me faltan 3. ¿Eh? No. Ahí están todos. Ahí están todos. Ah, Por favor, que apaguen los micrófonos los que entraron. vamos a tener que ver cómo hacemos. Porque, ¿sabes qué? Ahí le pude sacar turno a la 1:40 y a mí ya me dan. ¿Estamos con Chile? Exquisita. Son exquisitas, mamu. Hay alguien ahí que 1:40 de la tiene, tarde. hay alguien que tiene el micrófono abierto que no se da cuenta. Carolina, respeto. Ah, no, no, ay, no, tenés razón. Ahí estamos, Jorge. Es todo un tema acá porque me están pidiendo ingresar a la sala de espera y Es un inconveniente, che. Bueno, Jorge, si querés vos continúa y... decime cómo le paso a otro esto porque si no me corto y... Sí, no hay posibilidad, si no cortamos acá, los que ingresaron que sigan participando y cuando le toque el turno a Hernán habilitamos a los que estén esperando. Sí, que siga y cuando termina me pasan al anfitrión de vuelta a mí y ahí yo continúo. Cerrando más, Jorge, entonces, y continúa con tu exposición. Yo quisiera dejarles una duda acá. Hasta tanto nosotros no tengamos en los municipios un tribunal de cuenta municipal o regional por acuerdo entre 2 o más municipios, que a mi criterio no hay nada que lo impida, estamos dependiendo del control externo del Tribunal de Cuentas de la provincia. Eso ya lo saben todos ustedes. Lo que yo quiero dejar constancia acá, porque dejo mi semillita en todos lados, es que la integración del Tribunal de Cuentas no reúne las condiciones de transparencia que debiera reunir en virtud de que lo que está en amarillo fue incorporado en el 2008, alterando el sentido de la composición de un órgano de control, cambiándoles los integrantes por representantes que vengan de mayorías y minorías de la Cámara de Diputados, por más que tengan título de abogado, de contador, no tiene nada que ver, sino que vienen de la representación parlamentaria, allí podría ser alguien designado por los diputados, que va a responder a un partido político. Y ese partido político hoy puede ser mayoría y después va a ser minoría, y va a volver a tener ese partido político que gobernó adentro del Tribunal de Cuentas
una persona que le controle las cuentas de los gobernados. No creo que esto haya sido óptimo, me parece que la incorporación es totalmente es mala. La incorporación a mi criterio yo respeto mucho, que hay gente que podrá decir lo contrario, pero estos elementos de representación política en órganos de control no se compadecen con la organización republicana que tenga la revisión externa. No se compadece. En términos estrictos, no se compadece. Es lo mismo que quiere hacer ahora el gobierno de la provincia de Entre Ríos con la excelente composición que tiene el Consejo de la Magistratura, en donde solamente tiene un representante del gobierno, que es el secretario de Justicia, y después son todos representantes de organizaciones ajenas al funcionamiento de la gestión administrativa. Y esto se quiere alterar incorporando más integrantes del sector gubernamental. No se entiende para qué. ¿Cuál es la razón? Si el control es a los efectos, como vamos a ver ahora, de establecer los equilibrios entre los hechos y la ley. Así de simple, es los hechos y la ley. Dicho esto, para que lo miren con tranquilidad, artículo 214, y opinen libremente, por supuesto, quiero decir lo siguiente. ¿Qué es lo que está fuera del control? Lo que está fuera del control es aquello que se denomina la discrecionalidad. La discrecionalidad. Esa discrecionalidad está indicada en 3 palabras que separan lo que es el control del funcionamiento de los hechos con la ley y el de la gestión discrecional de la jerarquía, sea el secretario de gobierno, el secretario de Hacienda, sea un director o el intendente. Oportunidad, que quiere decir una decisión a tiempo, no se discute. Si es a tiempo o no es a tiempo, no se discute. No es justiciable ni controlable. La justificación del hecho, que es el mérito, no el mérito como capacidad, sino el mérito como justificación, tampoco se discute. Es una decisión política. Y si eso no es provechoso, la discusión se da en otro lado. Si yo quiero hacer un helipuerto en la ciudad de Viale y tengo la plata, es muy probable que el contador me diga, bueno, ¿a vos te parece? Nosotros no hemos visto en los últimos 50 años, hemos visto un helicóptero, así que ¿para qué vamos a poner un helipuerto? Y el intendente le puede decir, vendrán helicópteros en el futuro, no es provechoso ahora, pero será provechoso después, por lo tanto esa justificación no se discute, y el aprovechamiento no se discute. Oportunidad, mérito, conveniencia, fuera del control. Los municipios de Entre Ríos, por disposición de la ley 10.027, y antes de decir esto voy a abrir un paréntesis. Esto que estoy diciendo en 20 minutos es un contexto, es una referencia a los efectos de continuar con este tema, como está haciendo Hernán. Hernán hace por lo menos 8 o 9 años, Hernán Jacob, el que está con nosotros acá, hace 8 o 9 años que difunde la palabra del presupuesto. No es un pastor, pero él difunde la palabra del presupuesto. Y lo viene haciendo cada vez con más detalle, y cada vez gente que empieza a aprender lo básico, quiere saberlo más en detalle, y él lo sigue explicando. Bueno, esto es lo que hay que hacer para adelante. No se puede en 20 minutos profundizar. Eso no es que esté abriendo el paraguas porque yo voy a decir cualquier pavada chiquita, así 2 renglones en la pantalla, y no profundice. No se puede profundizar. No se puede profundizar, porque es para eso esta charla. Es para contextualizar
identificar dónde están los puntos, tomar en cuenta, y al que le interese, profundiza, y seguiremos haciendo charlas de este tipo, ya con detalle, por puntos, cómo sería un órgano de control de las cuentas públicas exclusivamente para el municipio, que lo puede hacer ahora. Esto que están leyendo ustedes en la pantalla, le permite a los municipios tener tribunales de cuentas. Ningún municipio de la provincia, ni siquiera los 4 municipios más grandes, tienen tribunales de cuentas. Cosa negativa, y el tribunal de cuentas, por más que sea un municipio como Paraná, Concepción del Uruguay, Concordia o Gualeguaychú, siempre va a ser el controlador, va a ser el vecino, cercanía, amistad, pertenencia, y podría generar incomodidades para establecer con estricta legalidad la aplicación de una norma. Pero la verdad es que, en mi experiencia, el Tribunal de Cuentas de la provincia muchas veces viola esta pantalla. Y uno se tiene que pelear. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Hay personas en el Tribunal de Cuentas que sienten, sufren, transpiran, y entonces vos te peleás con esa persona, no le preguntás nunca más nada. No le preguntás nunca más nada. ¿Qué quiero decir con esto? Se han metido en la oportunidad, el mérito y la conveniencia con dictámenes que bloquean, prohíben, detienen actividades que son desarrolladas por los intendentes, desconociendo lo que significa la discrecionalidad administrativa de quien está a cargo. Eso ocurre. ¿Podría no ocurrir si tenemos un tribunal local? No, podría, sí, podría, pero tendríamos mayor conocimiento por la inmediatez con el vecino de cómo funciona la aplicación de las ordenanzas. ¿Es complejo? Sí, es complejo. Es complejo. Pero si queremos ejercer la autonomía como la hemos logrado a partir del año 2008, la tenemos que lograr. Y para que no exista esa cercanía que puede generar sospecha de que el amigo no lo va a controlar y que son o todos peronistas o todos radicales o que tienen miedo de que no sean transparentes, se pueden hacer tribunales de cuentas regionales. El que trabajó mucho ese tema, no del Tribunal de Cuentas, sino de las regiones y de la capacidad de las regiones, es el presidente del partido que está mirando esto en este momento, es Jorge Monge. Trabajó mucho y ha desarrollado muchísimo, que lo hemos hecho, pero más o menos. La verdad, yo hice bastantes acuerdos intermunicipales, he hecho. De metiche, no de otra cosa, es de metiche. Me llaman los amigos, pues son correligionarios, y si no querés hacer, sí, como no, y hacemos el acuerdo para los caminos, para integrar maquinaria, pero no para algo que esté identificado con una organización institucional que provea servicios a 3, 4, 5 municipios. En la ley 10.027 y sus reformas, nosotros tenemos a un contralor interno, el tesorero, que cobra, deposita fondos, paga, retiene impuestos, cobra y deposita fondos, paga, retiene impuestos. Sin firma del contador e imputación, no paga nada, salvo el caso de que el intendente le insista y se tiene que dejar por escrito la justificación de la insistencia. La ley no le requiere título y debe ser designado con acuerdo del Consejo Deliberante. Como ustedes ven acá, para el tesorero, ¿tengo otra pantalla de tesorero? No, tengo el de contador. Para el tesorero, en relación a esto, es interno y posterior. El tesorero en la ley es interno y posterior.
quiere decir que pueda llegar a decir está mal. No puede decir previamente no hay que hacer este pago, no hay que hacer esta compra. Que sí lo puede hacer el contador en la tramitación de compras y contrataciones. Porque además de lo que hace habitualmente un contador, que está en el 137 de la ley, que controlar todo el movimiento presupuestario, aparte, además, interviene en las comisiones de compra para controlar las licitaciones. El contador interviene y chequea previamente la documentación que va a hacer antes de la decisión de la definición del beneficiario, e interviene preventivamente en la tramitación de compras y contrataciones. Esto es muy bueno, muy bueno. Interviene en todas las liquidaciones de gastos, estará a su cargo la confección de las rendiciones de cuentas, debiendo mantener informado a su supervisor sobre el estado de los saldos. ¿Quién es el supervisor? El Poder Ejecutivo. Ahora bien, ¿cómo hace para intervenir en los hechos y adecuar coordinadamente, adecuar preventivamente, evitar una compra o la contratación, salvo que sea directa, es todo por licitación pública o privada o concurso de precios, pero para evitarlo, los hechos deben ser definidos reglando personas para que identifiquen el proceso. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir lo siguiente. Hay veces, no quiero preguntar a los que están aquí, que se compra, se previsiona, se compra, se paga y después se firman los papeles. ¿Por qué? Porque te supera. Te supera. Es abrumador el trabajo que tienen los intendentes, los secretarios de gobierno, el contador y el tesorero. Es abrumador. Todo el mundo quiere, digo, todo el mundo no, mentira, no es todo el mundo. Pero yo veo mucha militancia desesperada para trabajar en el municipio. Y la capacitación para desarrollar cada una de las gestiones, y esto ocurre habitualmente porque los hechos los sobrepasan. Hay que cuidar esto, porque como dije, lo de la luz, cuando te roban, te empezás a preocupar porque no estuviste acorde con los controles. Objeta gastos. ¿Cómo venimos, Jorge? Porque 19, empecé a las y 20, son las 44. Vale. Y termino. Ya hablé del contador. Esto va a estar a disposición. Salvo esto de preventivamente, ¿qué es lo que hace? El contador autoriza u objeta gastos porque si tiene o no tiene plata. Eso es lo que hace. Tengo plata, lo puedo habilitar. No tengo plata, no tengo que objetarlo. Perdón, lo objeto. Cuando no lo objeto al gasto es porque tengo plata y se somete a la oportunidad, mérito y conveniencia. Jorge, ¿sí? Una interrupción, perdón, para dejar bien claro. El contador objeta no cuando no tiene plata, sino cuando no tiene partida, que es distinto. Bien, lo desarrollamos en 2 minutos contigo, me parece bien. Yo a lo campo, lo dije a lo campo. Está bien, muchas gracias. Muchas gracias. Ocurrió un temita en Rosario del Tala con respecto al contador. Yo creo que deben ser designados por concurso. No hay ningún lugar donde dice que no deben ser designados por concurso, y sin embargo, el artículo 36 de la Constitución dice que tienen que ser designados por concurso, y son designados con el acuerdo del Consejo Deliberante. ¿A dónde está la ley de Murphy? Y finalizo con esto. ¿A dónde está la ley de Murphy? Se haga lo que se haga, puede salir mal. Por lo tanto, hay que extremar las medidas para lograr los controles
que exceden las formalidades, exceden lo reglado, como dice el derecho administrativo, el poder reglado. Es lo que está escrito en el poder reglado. ¿Y dónde está escrito el método para controlar el combustible? ¿Dónde está escrito el método para controlar el chofer que no me haga, con el camión, no me haga transporte y se los cobre para él? ¿Dónde está escrito? Hay que escribirlo. Y hay que determinar las posiciones de control lo más unificadas posible dentro del responsable total, que es el intendente, lo más centralizadas posible, porque si no vamos a tener 200 controles, lo más centralizadas posible para evitar las salidas de lo que nosotros mencionamos recién, la salida de la formalidad y el ingreso dentro de la informalidad, porque no, por ejemplo, porque no tenemos inventario. Si nosotros no, ustedes dicen, pero esto es básico, Jorge. No, no es básico. Lo estoy hablando después de conocer el funcionamiento durante 40 años de los municipios. Hay municipios que no tienen inventario. Entonces, claro, cualquiera que tenga el acceso, por más que lo hayas designado vos, como director, como subdirector, como sea, te roban los pedazos de caño. Y entonces vos no tenés un inventario. Eso también es control. Y un control intenso e interno que facilita esto. ¿Qué tiene que ver con lo que dijo Alem? Tiene que ver con la legitimidad, queridos amigos. La legitimidad, que es esa relación, desde el punto de vista de la teoría de la ciencia política, es la relación que tiene el gobernante con su pueblo. No tiene nada que ver con la legalidad, porque te ganan una elección y son intendentes, pero si después son un asco para ser intendente, el problema surge en que se termina la credibilidad. Y la credibilidad es necesaria llevarla adelante, entre otras cosas, aparte con la conducta personal, con los controles para enviar mensajes de tranquilidad, mensajes de seguridad, que es lo que yo les decía recién, de que uno siente siempre que lo que hace el gobierno está mal. Si uno encima no le da la tranquilidad intensa de que está controlado y que su plata se puede manejar de manera decente, vamos a tener pérdida de legitimidad y pérdida de elecciones. Muchas gracias. Bueno, Jorge, la verdad que absolutamente interesante, valioso tu aporte. Mientras vos ibas exponiendo, fueron haciéndose algunas consultas que tal vez vos podrás mirar en el chat, y después que Hernán haga su presentación podremos abordar algunas cuestiones puntuales, más las preguntas que se puedan ir sumando. Nano, te pediría que retomes como anfitrión, porque hay algunos amigos que están queriendo ingresar y que no pueden hacerlo. Sí, ya lo retomé, ya está y ya están todos aceptados. Ahí está, perfecto entonces. Bueno, entonces vamos a dar continuidad con Hernán Jacob, también abogado, colega, secretario de Economía, Hacienda y Producción de la Municipalidad de Crespo. Hernán, muchas gracias por esta participación, por estar dispuestos a esta actividad del rectorado. Te damos entonces unos minutos, de acuerdo a lo que habíamos previsto, para que puedas comenzar con tu exposición. Y cuando termine Hernán, bueno, quienes estén con ganas de hacer alguna pregunta podrán hacerlo y damos continuidad a la actividad. Bueno, gracias a vos, Marcelo, y a Jorge Monge también, y obviamente a Jorge por el marco que le dio a esto, que supongo ha dejado muchas ganas de participar de todos quienes estamos en esta reunión. Por eso voy a tratar de ser breve en mi exposición. Va a ser mucho menos, seguramente mucho menos técnica que la de Jorge. Sí, es lindo para los radicales hablar de política, es casi una necesidad diaria, ¿no? Y para los radicales que estamos cumpliendo alguna función de gobierno, hablar de gestión es casi un placer.
porque creo que hemos podido demostrar a lo largo del tiempo que no solamente nos hacemos cargo de nuestros actos, sino que gobernamos bien. Por supuesto que cometemos errores como todo humano, pero gobernamos bien bajo principios muy simples, como algunos de los que mencionaba Jorge, que son la decencia en la función pública, la transparencia, el estar por encima de intereses individuales, los intereses colectivos. Y en este sentido tomo algunos de las apostillas que hizo Jorge, en el sentido de que antes de gobernar hay que saber para qué uno quiere gobernar y cómo sobre todo debe gobernar. Y esto se resume en un concepto que hoy los radicales entrerrianos lo tenemos bien presente, que es el de planificación estratégica. Hay que planificar con un criterio estratégico cada gestión. Yo le voy a pedir, si es posible, al administrador que también me permita compartir pantalla para ir presentando una pequeña guía de mi exposición, que insisto, tiene que ver con lo práctico de la gestión, sobre todo la gestión administrativa, un poco integrando los conceptos teóricos que enunció Jorge en su presentación. No sé si tienen Bien. condiciones. Sí, dame un segundo. Fíjate ahí, Hernán. Bien. Me salta el cartel que estoy inhabilitado. No, vamos de vuelta. Ahora. Bueno, yo básicamente organicé esta exposición. Primero pido disculpas a algunos de los participantes que les va a parecer demasiado básico lo que voy a decir. Pero me parece que por una cuestión de unificación de lenguaje, vamos a partir desde el presupuesto. Y la pregunta de qué es el presupuesto no solamente en sentido formal y material, que como dice acá este cuadro, es una ley en sentido material y en sentido formal en el ámbito local es una ordenanza, sino también cuál es la finalidad del presupuesto. Para el gobierno, una herramienta de programación de la gestión, y para la oposición y la ciudadanía en general, también es una herramienta de control de gestión. Marca un límite en el actuar del gobierno, en tanto no se pueden contraer compromisos para los que no exista una partida o un crédito presupuestario disponible. Por eso me permití hacerle la corrección a Jorge, de que ese control de legalidad que ejerce el contador municipal como órgano interno de control tiene que ver con la existencia o no de crédito presupuestario. Por eso, quiero ir marcando algunos aspectos de los temas que planteaba Jorge como preocupación, que comparto. A veces la rapidez en la toma de las decisiones no debe confundirnos con el cometer errores que pueden resultar demasiado caros en la gestión y que, como decía él, tienen que ver con la capacitación y la formación de los cuadros que van a ocupar las distintas funciones públicas. Los procedimientos administrativos no es burocracia, son mecanismos que si uno los cumplen aseguran dormir tranquilo todas las noches y retirarse de la función pública con la frente alta y sin ningún tipo de riesgo, al menos riesgo cierto, de tener problemas tribunalicios, digamos, como dirían los abogados, o diríamos los abogados, ¿no? Es decir,
el seguimiento de las normas administrativas en orden a adquisiciones, contrataciones del Estado, confección de los presupuestos y respeto de los presupuestos, no solamente hay que cumplirlo por una cuestión de resguardo propio, sino también porque es una excelente herramienta para hacer una adecuada programación de gestión y control de la ejecución o control del propio gobierno del que uno forma parte, y por supuesto cuando nos toca hacer oposición, que ahí ya es distinto porque suelen haber muchas trampitas o muchas diagonales para evitar reflejar claramente los gastos en las partidas presupuestarias, saber dónde pueden estar esas trampas de parte de los gobiernos de turno, insisto, cuando nos toca hacer oposición, que algo vamos a ver como tip, sobre todo para, veo que hay muchos concejales que son de la oposición. En definitiva, como decimos en esta pantalla, el presupuesto es el plan de un gobierno expresado en periodos anuales, ¿no? Si uno quiere sofisticar más la gestión, también puede hablar de presupuestos plurianuales, en donde sin hacer una asignación específica de los recursos, nos puede dar una buena vara para ir midiendo anualmente el avance en esa planificación de toda una gestión que válidamente se puede hacer y que también la ley de municipios reconoce como posibilidad. En definitiva, y para resaltar, el presupuesto constituye la herramienta fundamental de planificación del gobierno, como así también de control. A través de él es posible conocer por anticipado las tendencias de una gestión. Básicamente decimos la estructura presupuestaria como para ver, sobre todo para quienes inician, digamos, una actividad como concejal o como funcionario, conocer esto nos va a permitir, insisto, aminorar el margen de error en la gestión, ¿no? Básicamente consta de dos partes: el presupuesto, que es el presupuesto de gastos, y el cálculo de recursos, que figuran siempre por separado, por sus montos íntegros, sin compensaciones entre sí. La formulación, aprobación y ejecución del presupuesto se debe ajustar a un estricto equilibrio fiscal, es decir, tienen que los recursos y los gastos estar parejos, y por supuesto, como decía antes, no se puede autorizar un gasto sin que haya la partida de recursos necesaria para su financiamiento. Y por otro lado, el servicio de la deuda pública, que son las tres partes de un presupuesto, debe figurar en un inciso que manifieste el origen y el servicio de cada deuda, tanto de capital como de intereses, ¿no? Bueno, esto rápidamente, los principios presupuestarios, que es universalidad, es decir, hay un solo presupuesto y en él tienen que estar consignados todos los recursos y gastos, en este caso de las municipalidades. Es único, es decir, no hay varios presupuestos, hay uno solo. Es una programación, es decir, las partidas de gastos deben permitir, y la dotación de recursos debe permitir el cumplimiento de los objetivos y metas previstas. El equilibrio y estabilidad tiene que ver con eso que decía antes, que entre gastos y recursos tiene que haber una simetría. Eficiencia y eficacia refiere a que debe consignarse los recursos reales para afrontar cada uno de los gastos de modo eficiente, es decir, no debe ni sobrar mucho ni faltar tanto, ¿no? En cuanto a las dotaciones o a las asignaciones de esos recursos. Transparencia en el sentido de que debe ser claro y entendible no por técnicos, sino por cualquier ciudadano. Flexible, porque la gestión exige que deba tener capacidad de adaptarse, porque surgen imprevistos en un año
Me imagino lo que pasó hace unos días en Viale con la pedrada, y eso exige que haya que reasignar por ahí recursos, por ahí hay alguna que otra pandemia que también nos exige ser flexible en cuanto al presupuesto, y en la especificación tiene que ver con que en el presupuesto debe llegarse al mayor grado de detalle de ese plan de gobierno. No nos olvidemos que las municipalidades no son propiedades ni de los intendentes ni de los concejales, sino que administramos cosas ajenas, somos funcionarios públicos, y específicamente tenemos no la gracia, sino la obligación de especificar en qué cosa, con el mayor grado de detalle, vamos a aplicar los recursos públicos cuya administración nos es confiada, ¿no? Los recursos presupuestarios se pueden dividir en recursos corrientes y recursos de capital. Los recursos corrientes pueden ser de jurisdicción municipal, que son las tasas en general, y de otras jurisdicciones, que son la coparticipación provincial y la coparticipación nacional. Mientras los recursos de capital, fundamentalmente el uso del crédito, la venta de activos que puede hacer la municipalidad, tanto de bienes que produce, por ahí hay municipios que prestan servicios a terceros, esos son recursos de capital, o la venta de bienes de los municipios. Pero fundamentalmente lo importante es hacer una correcta previsión de los recursos de jurisdicción municipal, y por supuesto tener bien presente la previsión de coparticipación, que generalmente eso allá por los meses de septiembre, octubre, lo envía el gobierno provincial a través de la Dirección General de Relaciones Fiscales con los municipios, marcando la tendencia de coparticipación para el ejercicio siguiente. Acá esta distinción hace que, por supuesto, cuanto más eficiente sea la recaudación de los recursos de jurisdicción municipal y mayor incidencia tenga eso sobre el total de recursos, mayor va a ser la autonomía que podamos lograr de la asignación de recursos de otras jurisdicciones. Es decir, cuanto uno más gastos, sobre todo los gastos corrientes, pueda cubrir con recursos propios, mayor va a ser el grado de independencia o de autonomía que podamos tener como gestión. A título de ejemplo, les doy la composición porcentual de recursos de la Municipalidad de Crespo para el corriente ejercicio. Nosotros tenemos una previsión que hasta ahora viene bastante ajustada en ejecución, de un 36,66% de recursos de jurisdicción municipal, un 21,43% de jurisdicción provincial, un 36,98% nacional, y luego una incidencia menor de los recursos de capital, como les decía. Bueno, esto es lo que les decía recién. Perdón. Vamos a los gastos rápidamente. Quiero ser bastante, discúlpenme si voy muy rápido, después volvemos sobre alguno de estos conceptos. En cuanto al gasto, que es la segunda parte de un presupuesto, lo podemos definir, o mejor dicho, hay dos clasificaciones del gasto, y combinadas en general nos permiten lograr una adecuada, digamos, especificación del gasto y presentación del gasto. La clasificación económica por objeto distingue entre las erogaciones corrientes y las erogaciones de capital. Las erogaciones corrientes son, llamadas simplemente los gastos de funcionamiento de la municipalidad, que tiene que ver con personal, bienes y servicios no personales, es decir, combustible, energía, insumos administrativos, etcétera, los intereses de la deuda, y las transferencias que se hacen por ahí a las cooperadoras de las escuelas, los subsidios, las transferencias a los hospitales que a veces nos tocan, las comisarías, etcétera. Esas son las erogaciones corrientes. Y las erogaciones de capital, que es lo que el vecino más valora, que son las inversiones en trabajos públicos, en bienes de capital, en equipos para el municipio,
la compra de bienes preexistentes, que son básicamente inmuebles, y el concepto de amortización de deudas o amortización de capital de deudas, ¿verdad? Esa es la clasificación económica, y la clasificación por finalidad y función es la que organiza los gastos en función de todas las finalidades que tiene la administración. Por ejemplo, ahí puse uno, servicios especiales urbanos, puede tener distintas funciones como alumbrado público, barrio de limpieza, protección y eliminación de residuos. Luego tiene uno, finalidad asistencia social, y ahí podemos tener función centros comunitarios, función plan alimentario comunal, función centro atención primaria de la salud, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, una clasificación es en qué se gasta y la otra es cómo se gasta, para ser lo más claro y posible, ¿no? Como les decía, la combinación de ambas clasificaciones, es decir, podemos hacer una combinación en un cuadro de doble entrada de la clasificación económica y por objeto, y por ejemplo nos va a dar ese cuadro con adecuada precisión cuánto se gasta de personal en la recolección de residuos de un municipio o cuánto se gasta de combustible en los camiones que riegan las calles, digamos. Es decir, ahí se combina la finalidad y función con la clasificación económica del gasto. Y eso nos permite este control tanto de gestión propia como de gestión en oposición cuando nos toca hacerlo. También tomando como ejemplo nuestro municipio para el corriente presupuesto, ahí está la composición porcentual de las erogaciones en una clasificación económica y por objeto, en donde el 46,69% corresponde a personal, el 17,35% a bienes y servicios no personales, luego en inversiones tenemos el 24,59% para trabajos públicos y el 5,64% para bienes de capital, y bueno, el resto tiene menor incidencia en cuanto a los gastos. Y por finalidad, el municipio de Crespo en su presupuesto tiene publicado que el 28,74% va a servicios urbanos, el 22,19% a administración general, el 17,19% a bienestar social, el 15,96% a desarrollo de la economía, y después las demás finalidades con menor incidencia. Lo pongo al solo ejemplo y como para que se comprenda cuál es el enfoque de ambas clasificaciones. Bueno, el título de la exposición es gestión y control, digamos, el control, más allá de los órganos específicos internos y externos que enumeraba Jorge anteriormente, para nosotros y para la Constitución y la ley en Entre Ríos, a mi criterio, creo que porque sabía que lo iba a tomar yo, el control de gestión también lo realiza el Consejo Deliberante, en el caso de los municipios, ¿no? En un intercontrol propio del sistema republicano entre poderes o de interpoderes, ¿no? La Constitución Provincial, en el artículo 235, dice que el Departamento Ejecutivo está obligado a cumplir y hacer cumplir las ordenanzas dictadas por el Consejo Deliberante, administrar los intereses locales y remitir anualmente una memoria y la cuenta de percepción e inversión de su administración para su aprobación. Ejercerá la representación del municipio y demás atribuciones que la Carta o Ley Orgánica prescriba. Y acá recorto esa parte que dice,
remitir anualmente una memoria y la cuenta de percepción e inversión de su administración para su aprobación. Y lo recorto porque muchos creen que el discurso del 1 de marzo de los presidentes municipales ante el Consejo Deliberante es un discurso para decir lo bien que gobernó o para decirle todas las cosas lindas que va a hacer en el próximo año. Y la realidad es que ese discurso es una rendición de cuentas que la ley establece que debe contener, ¿no? Y dice que debe ser una memoria detallada de la aplicación de fondos que hizo durante el año anterior y debe enviar la cuenta de percepción e inversión, es decir, debe hacer una rendición de cuenta con balance y documentada de la gestión del ejercicio anterior. En los mismos términos que se hace al Tribunal de Cuentas. Jorge lo mencionó, pero me parece que es importante, sobre todo en aquellos municipios en donde somos oposición, lo tengamos bien claro. Esto no es que el 1 de marzo, como parafraseando a un ex ministro de Economía, se puede ir a saquear, sino que hay que ir a rendir cuenta. No por gracia de un intendente, sino por obligación legal y constitucional del intendente de efectuarlo. ¿Y cómo se hace? Ahí está en el artículo 112 de la Ley Orgánica de Municipios, la rendición general de cuentas de la percepción e inversión de la renta municipal, conjuntamente con los balances respectivos y la ordenanza de presupuesto e impositiva vigente, la hará el presidente municipal. Es decir, es el presidente municipal en persona quien debe hacer esa rendición de cuentas. En la mayoría de nuestros municipios sabemos que durante el mes de febrero el intendente nos llama y nos pide a todos que le elevemos el detalle de lo actuado el año anterior, y en función de ese es él quien elabora esa rendición de cuentas en cuanto a la memoria, y a quienes tenemos la ingrata tarea de hacer la administración económica y financiera de los municipios, debemos junto al contador presentar los balances y la rendición de cuenta documentada, ¿no? Y la misma ley de tribunales, de la Ley Orgánica de Municipios, dice que dicha rendición deberá hacerse ante el Consejo Deliberante en la primera sesión ordinaria que éste celebre. También ante el órgano de control que crease o en caso contrario ante el Tribunal de Cuentas con anterioridad al 30 de abril de cada año. Además de eso, hay otro organismo de control u otra forma de control que es el control ciudadano, que en el caso de los municipios probablemente sea el más duro y el más directo, ¿no? Y la ley de municipios también establece en el artículo 114 que el municipio debe dar a publicidad en forma cuatrimestral el estado de sus ingresos y gastos y en forma anual una memoria y la cuenta de percepción e inversión. Bueno, yo, como decía Jorge, con el transcurso del tiempo he aprendido que cuanto uno más publicidad realiza de los actos y más transparenta la gestión del municipio, menos problemas tiene y menos riesgo también de tener problemas y menos argumentos tiene la oposición en orden a plantear cuestiones de sospechas o ese tipo de cosas. Nosotros en el link ese que figura tenemos en la página web de la municipalidad publicado con periodicidad cuatrimestral, sino con periodicidad mensual, el mismo balance que recibo yo todos los meses y cada uno de los concejales, tanto del oficialismo como de la oposición, está publicado en la página web para control ciudadano de cualquier habitante de Crema, cualquier persona que le interese entrar a ver. Y además tenemos un dispositivo de publicidad de todas las compras que realiza el municipio, no solamente las licitaciones públicas, sino también las licitaciones privadas y concursos de precio, en donde se publican
los procedimientos de compra, la fecha de apertura, el pliego de licitaciones, se transmite por el canal de YouTube de la municipalidad el acto de apertura de sobre, y luego se publica el decreto de adjudicación y la empresa adjudicada con su monto, y el decreto específico de adjudicación queda colgado en la página. Y también el video, por la duda que alguien lo quiera ver. De modo que todo procedimiento de compra es absolutamente público, y eso queda para el control ciudadano, que en nuestra concepción política, más allá de lo que decía Jorge, que coincido también, que formalmente y legalmente los controles están, pero como dice ese asqueroso refrán de echa la ley, echa la trampa, que algún día deberíamos intentar desterrar, el mejor control que podemos tener es el control del vecino, y el control del vecino hay que facilitarlo, no impedirlo. Por eso, aquellos a quienes tienen miedo a publicar información, que por ahí, por supuesto que cometemos errores, y también eso debe publicarse para ir corrigiéndolo. Pero siempre es mejor transparentar que ocultar, ¿no? Eso no es una conducta propia de nuestro partido, y no debemos caer en esa tentación de pensar que perdemos poder por transparentar una gestión. Bueno, eso es sintéticamente lo que... Sí, lo hacemos, yo creo que lo dejen más o menos como... lo que me pareció importante tirar como disparadores de una charla que espero haya tiempo para hacerlo. No sé si me extendí demasiado o si más o menos estuve en tiempo. Ahí está, aquí estoy. Yo pensé que no había más vida, digamos. No, justo Mario estaba hablando y le fui a decir que estaba con el micrófono prendido sin querer. Hernán, buenísimo, la verdad que excelente, igual que Jorge, la exposición que nos han brindado, el informe que nos han dado acerca de cómo llevar adelante la gestión y el control en los gobiernos locales. Seguramente que este tema da para mucho más, digamos. Han hecho ustedes una síntesis muy valiosa. Tal vez sea hasta oportuno pensar en poder seguir indagando y conociendo lo que es el funcionamiento de los gobiernos locales. Pero bueno, quería agradecerte que hayas aceptado esta posibilidad de compartir este conocimiento que vos tenés, esta experiencia de gestión con esta actividad organizada por el rectorado. Yo ahora hay algunas preguntas que han venido haciendo algunos de los participantes. De hecho, si alguien quiere pedirme la palabra, tenemos algunos minutos como para hacerlo. Mientras tanto lo van haciendo, quería aprovechar para saludar a todos quienes están participando. Hemos tenido un auditorio no solo amplio, sino también calificado, y especialmente saludar a Jorge Monge, presidente del comité, a Julieta Carraza, presidenta de la Juventud Provincial, a Estela Olaya, la senadora, a Gabriela Lena, nuestra diputada, Rubén Dalmolín, también el senador que estuvo, está Alfredo Blochinger, que fue intendente también de Bobri, María Elena Romero, que fue presidenta del Foro de Concejales. Hay presidentes de comités departamentales, de comités locales, hay concejales. La verdad que creo que ha generado esta charla una enorme expectativa, y creo que ha colmado sobradamente lo que pretendíamos para esto. Así que no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Hay algunas que están ahí en el chat. Si hay alguna pregunta o si alguien quiere hacerla, me pide la palabra y se la damos.
Susana Lambert también está, perdón que se me pasó. Susana Lambert, la intendenta de Villa Elisa. Así que también gracias, Susana, por estar. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Hay en el chat, Marcelo. Ustedes la están viendo en el chat. ¿La pueden responder, Jorge, si no se la transmito? Bueno, todos en el chat dicen que yo fui el mejor. Y eso es cierto, eso no queda ninguna duda. Nada. A Hernán no se le entendió nada. Y 145, pregunta para ambos. ¿Cómo ven la aplicación del inciso A del artículo 145 de la Ley Orgánica Municipal? Pregunta Guillermo Vázquez. Dice Vázquez. Yo de mi parte contesto, creo que vamos a estar de acuerdo con Hernán. Yo estoy absolutamente de acuerdo con el presupuesto participativo. Con reglas. Con reglas. Exactamente lo mismo. Hoy no quise hablar, hay dos temas que no toqué, que es el control interpoderes, que lo dijo muy bien Hernán, y la creación del Consejo Económico Social, que ya está en la Constitución. Yo estaba en contra de que esté en la Constitución, pero ya está, las corporaciones con reglas. No estoy hablando de corporaciones para los casos de presupuesto participativo, pero con reglas sí, porque si no, se anarquiza, Guille, se anarquiza y parecemos... vos vas a la aplicación del presupuesto participativo y se convierte en un congreso radical, ¿viste? Todos creemos que somos de la revolución del 90 y queremos agarrar las armas y salir a pelear todo en una cápsula. Esto va mucho más allá, y eso no quiere decir que yo esté en contra del presupuesto participativo. Totalmente a favor, aunque no coincido con varias ordenanzas que han establecido el presupuesto participativo. Yo, por mi parte, lo que puedo decir, que cualquier mecanismo de participación popular debe ser alentado. No estoy diciendo nada que no estemos absolutamente convencidos los radicales, digamos. Lo que sí, en las dos experiencias que tuvimos acá, una de ellas impulsada por nosotros mismos hace ya 20 y pico de años, la gente es muy eficiente para gastar, pero nadie quiere recaudar. Es decir, hay una especie de pensamiento mágico de cada uno de nosotros, diría, me incluyo, de demandar al Estado porque no hace tal o cual cosa, pero a la hora de establecer los recursos se complica el tema, ¿no? Por ahí había un aporte muy bueno, como siempre, de Pepo en orden a la contribución por mejora como mecanismo de financiamiento de los municipios, y es casi una rareza, salvo en algunos excepcionales casos como el nuestro, casi no se cobra la obra, pero no por la obra, sino por la plusvalía que implica para la propiedad la realización de una obra pública, digamos, que es un criterio que tampoco se cobra a nivel provincial. Pero bueno, no me quiero ir del tema del presupuesto participativo. Yo lo que creo es que nosotros tenemos la obligación, como funcionarios públicos, de alentar la participación ciudadana, pero también tenemos la obligación de hacer un poco de educación cívica antes de avanzar en lo que es el presupuesto participativo, y explicarle bien claro a la gente que el Estado no difiere en lo básico de la administración de cualquier casa, que no se puede gastar más de lo que ingresa, que no se puede cambiar el auto, arreglar la casa y mandar a los chicos a universidades privadas o al exterior de intercambio, porque para todos los recursos son finitos, digamos. Aún para los que tengan ingresos muy altos, los recursos siguen siendo finitos. Y en función de esto, más allá del presupuesto participativo, me parece que se pueden establecer instancias de planificación participativa. Me parece que la asignación de recursos, pero ojo, es una opinión, no es una conclusión, es una opinión como para aportar al debate.
La asignación de recursos es bastante técnica, digamos. Ahora, la planificación de una gestión o la intervención popular en la planificación de una gestión lo enriquece, le da esa legalidad de origen, una legitimidad de origen, una legitimidad de ejercicio. Nosotros tenemos actualmente un programa participativo que se llama La Plaza de mi Barrio, en donde convocamos a los vecinos de cada barrio a imaginar y diseñar su plaza en función de decirles previamente, bueno, tenemos tantos millones de pesos para destinar a arreglar la plaza del barrio. ¿Cómo le parece que tenemos que gastar esa plata? Bueno, es un mecanismo de participación que no llega a ser presupuesto participativo como en los términos del artículo 145, inciso A de la Ley Orgánica del Municipio, pero es un mecanismo de participación popular que, insisto, legitima en el ejercicio al gobierno que tiene legitimidad de origen, digamos. Eso es lo que yo puedo aportar. No veo que haya alguien con alguna pregunta. Quería simplemente dar una opinión en relación a algunas de las cuestiones que se han hablado. Saben algunos de los que están participando que me ha tocado ser intendente también en 2 oportunidades, y el tema de la obra pública y de la mejora que se hacen en las localidades. Yo coincido plenamente en lo que dice Hernán. Es absolutamente necesario que el recurso que la municipalidad invierte para el mejoramiento de la obra, que le da una plusvalía al vecino por la calidad con la que mejora su calidad de vida, con la inversión que se hace, necesariamente requiere de que sea recuperado. Y en ese sentido también creo que aquellos municipios que lo hacen son los que al momento de comparar la estructura de recursos, mayormente sobresalen por tener una mejor participación de recursos propios en el presupuesto municipal, que se equiparan casi siempre a lo que es la sumatoria de los provinciales y de los nacionales. Y hemos tenido, en nuestra experiencia de gestión, y la mayoría de los municipios, más sobre todo los que estamos aquí en la costa del Uruguay, a veces la discusión con el gobierno provincial peronista, con la CAFE, que otorgan recursos de manera ilimitada para la realización de algunas obras, que si los municipios pudiéramos estar autorizados a recuperar ese dinero, podrían servir para seguir ejecutando obras públicas y así aumentar fuertemente el desarrollo de cada una de nuestras comunidades. Es muy difícil lograrlo, el peronismo le gusta regalar, le gusta hacer ese tipo de obras que no las terminan valorando, y me parece oportuno destacarlo porque los radicales, como el caso de Crespo, Villeliza y seguramente otras, damos muestras de compromiso en la administración, en la distribución, en el otorgamiento de los recursos que administramos, y que la buena administración de esos recursos permiten ir haciendo destacar a nuestras comunidades en el ámbito de la provincia. No es casual, muchos de los municipios gobernados y administrados por el radicalismo sean municipios que se destacan a nivel provincial por su progreso y por su desarrollo. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Estamos con unos minutitos más, y si no, vamos cerrando. Yo, Marcelo, si me permití, quería dar una breve opinión de 1 minuto sobre lo que planteó Jorge del rol del Tribunal de Cuentas como órgano de control externo, desde la experiencia, digamos. Más allá de la composición y todo eso, que, bueno, Jorge lo tiene mucho más estudiado, la función del Tribunal de Cuentas en el Contralor de los municipios es demasiado pobre, ineficiente, digamos. En realidad se le escapa un elefante del bazar, digamos, o sea, se le pasa por delante cualquier cosa, y es, digamos, más allá de que lógicamente es un control ex post, como decía Jorge,
los recursos que tiene el Tribunal de Cuentas, los recursos humanos en orden a auditores, que tienen que cubrir todos los municipios de la provincia, todos los organismos descentralizados del Estado provincial, la administración central de la provincia de Entre Ríos, hace que sea prácticamente una quimera que puedan lograr un control eficiente de gestión. También tengo mis dudas sobre las posibilidades de los municipios medianos y chicos, en el cual está Crespo, de financiar solo, y coincido con lo que dijo Jorge, de que no hay, creo yo, ningún impedimento para que pueda haber un órgano de control plurimunicipal o regional de los municipios, pero para mí, o sea, por ahí cuando me tocó ser concejal de oposición, armé un proyecto para una Contraloría municipal para Crespo, porque es un tema que, por supuesto que es materia de carta orgánica, pero nada impide que no se pueda establecer por una ordenanza, porque eso es lo que dice la ley de municipios. Y me parece que el rol que debe jugar la oposición en el control de la gestión es importante, pero no desde lo político, como dice Jorge, sino desde lo técnico, ¿no? Los costos que implicaría crear un adecuado órgano de control externo para municipio, bueno, es un tema de análisis de cada realidad local, en cuanto a si son asumibles solamente por un municipio o debería haber un acuerdo intermunicipal regional, ¿no? Pero quería decirlo porque la verdad, como decía Jorge claramente, el control hoy es más formal que real, digamos. Cuando robar del Estado es tan fácil como es hoy día, todos los ciudadanos tenemos que estar muy preocupados por este tema y exigir que se mejoren ese tipo de controles, ¿verdad? Tal cual. Bueno, hemos tenido una gran concurrencia, ya estamos en 1 hora y media de charla, de actividad de formación. Entiendo que ha colmado las expectativas. También por ahí aprovechar para que quienes están participando o alguien que no lo haya hecho quieran sugerirnos al rectorado la realización de algún tipo de actividad puntual, de alguna charla puntual. Con todo gusto podemos ordenarla y organizarla. Al no haber más preguntas, consultas, yo quiero nuevamente agradecerle, Jorge D'Agostino, Hernán Jacob, el tiempo que nos han dispensado, la formación que nos han permitido incorporar, el conocimiento que nos han permitido incorporar a cada uno de nosotros, que seguramente va a servir y sirve para quienes están actualmente en función y fundamentalmente para quienes están pensando en poder ocupar algún cargo legislativo, algún cargo ejecutivo a partir de la próxima gestión o de la siguiente. Gracias a todos los que han estado participando. Seguramente en poco tiempo haremos alguna otra actividad del rectorado para seguir cumpliendo este objetivo, esta finalidad que tiene el rectorado, que es la de formar a nuestra dirigente, la de pensar y diseñar políticas públicas para el desarrollo de nuestras comunidades, cuestión que de manera muy participativa y muy ordenada, además, venimos llevando adelante con el Comité Provincial en lo que es el Plan de Desarrollo Estratégico para la provincia de Entre Ríos. Así que muchas gracias a todos y bueno, nos estaremos viendo en una próxima convocatoria. Muchísimas gracias. Gracias, Marcelo, y a disposición para todos los que